Armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a estudiar en el Antiguo Testamento de la Biblia latinoamericana el libro de Ezequiel. Cuando todo se viene abajo, una tercera parte morirá de peste y de hambre. Todo otras caerán a cuchillo y una parte la esparciré a todos los vientos, y también a esto los perseguiré y saciaré mi furor en ellos. Estas son las palabras de Dios con las cuales Ezequiel anunciaba la ruina del pueblo santo. ¿Acaso no se aplican también a la crisis actual en las iglesias? Esta ha perdido en pocos años la fachada imponente que constituían para ellas sus templos y ceremonias concurridas. La práctica mayoritaria del pueblo, la fidelidad de sus cleros presente en toda parte, la seguridad de una fe indiscutida y de una obediencia de todo al centro, Roma. Todo esto se va derrumbando. Muchos esperaban que la renovación empezada con el concilio diera pronto frutos, pero cada día se deshace más lo que parecía asegurar el porvenir. Entonces nos viene a la memoria otras palabras de Ezequiel. No les permitiré que sean un pueblo como los demás, sino que reinaré por la fuerza sobre ustedes. Yo los reuniré de en medio de los pueblos y me enfrentaré con ustedes. Tendrán que pasar bajo mi autoridad. ¿Acaso no será Dios el que llama ahora las fuerzas de destrucción? ¿No será Dios el que echa abajo las construcciones humanas que nosotros creíamos ser la iglesia? Algo suscitará, por supuesto, un reto como lo anunció Ezequiel, es decir, aquellos cuya fe habrá sido purificada por las pruebas y en los que actuará con más libertad el Espíritu de Dios. Lo dicho anteriormente basta para entender el valor actual del libro de Ezequiel. Este fue testigo de Dios en los últimos años del reino de Judá y después de la caída de Jerusalén entre los desterrados de Babilonia. Seguramente nos extrañará el lenguaje que atribuye a Dios, el cual está siempre amenazado y parece gozar con la situación atroz de su pueblo, satisfaciendo con esto su rencor y sus celos. Pero, ¿será posible hablar de amor quitando de en medio las palabras celos y violencia? Hay celo y violencia cuando Dios viene a conquistar a hombres carnales y pecadores. El esposo va a buscar a la mujer infiel en medio de sus amantes y la trae a la fuerza. La palabra excesiva de Ezequiel no deben hacernos olvidar otra página de la Biblia en que Dios expresa su cariño. Pero tampoco se pueden dejar a un lado sob pretexto de que Dios será un buen papá. Posiblemente hemos experimentado en carne propia la miseria del pecador que hace frente a Dios. A Ezequiel le tocó denunciar toda la amargura del pecado y gritar la indignación de Dios. Los judíos suelen decir que Ezequiel mereció ser renegado de su nación por haber hablado del pueblo santo en forma tan insultante e incluso grosera,
pero nunca dudaron de que su palabra fuera de Dios. Y lo es también para nosotros. Una palabra nos obliga a ser muy exigente con la iglesia en la misma medida en que la queremos y nos sentimos parte de ella. Muy posiblemente Ezequiel era un joven sacerdote y estuvo entre los judíos desterrado a Caldea después del primer sitio de Jerusalén en los años 598, como lo dice en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 24 al 14. Allí fue llamado por Dios como nos los cuenta en ese escrito. La primera parte de su libro, del 1 al 24, reúne sus discursos que anunciaron la destrucción total de su patria. Después de la profecía contra las naciones extranjeras, viene la tercera parte del libro, la promesa a lo desterrado, porque Dios no quiere que muera su pueblo. Se sabe de raza que desaparecen y de migrantes que olvidan su patria porque encontraron trabajo en otro país. Así debió morir el pueblo judío después de la crisis en que Jerusalén fue desolada, cuando estuvieron en Babilonia, desterrados en una nación más próspera. Los ancianos vivieron echando de menos a su tierra, mientras los jóvenes pensaron aprovechar su nueva situación. Pero Ezequiel se dedicó a formar la conciencia de los que algún día volverían a Judea para construir el nuevo reino de Dios. En el capítulo 1 habla de que Ezequiel ve la gloria de Yahvé. El libro comienza con dos introducciones distintas. Nadie sabe a qué corresponde el año 30 del primer versículo. Tal vez a un error de su copista. El año 5 de Joaquín nos lleva al año 594 a.C. Yahvé puso su mano sobre mí. Ezequiel es llevado en éxtasis como dejando el cuerpo, su espíritu se encuentra con Dios misteriosamente y recibe su misión y es transformado en otro hombre. Un viento huracanado venía del norte. Ezequiel fue abrumado por fuertes imágenes que acompañaban las palabras de Yahvé. La visión del carro de Yahvé se encontrará de nuevo en el capítulo 10, en que vemos a Yahvé dejando su templo de Jerusalén para ir a Babilonia a vivir en medio de los desterrados. Los pueblos de ese tiempo pensaban que sus dioses estaban sometidos a santuarios y lugares determinados. Así los judíos pensaban que Yahvé no se encontraba fuera de la tierra de Palestina, lo desterrado a Babilonia sin patria y sin templo donde adorar a su Dios. Podrían pensar que Yahvé lo había olvidado y que solamente los que habían quedado en su país podían disfrutar su atención. Por eso, precisamente, Yahvé enseña a Ezequiel que no por tener en Jerusalén el lugar de su culto, está menos presente en la lejana Babilonia. Yahvé sigue a su pueblo y habita en él. Había 4 seres vivos, cada uno tenía 4 caras y 4 alas.
La visión da a entender la grandeza de Dios por medio de imágenes de ese tiempo. En los palacios de Caldea se veía estatua grandiosa de seres fantásticos llamados querubines en que se mezclaban los rasgos de los que es más fuerte en la naturaleza: el hombre, el águila, el león y el toro. Aquí pasan a ser seres vivos, impetuosos, que rodean y protegen el misterio de Yahvé. Las ruedas entrecruzadas que van en todas las direcciones indican la acción de Yahvé a través del universo. En ellas se juntan los ojos que los ven todo y la movilidad que no conoce descanso. El apóstol Juan usará a su manera las imágenes de la presente visión. En Apocalipsis 4 lo pueden ver. Una como plataforma de cristal resplandeciente, el arco iris, el fuego en que está sumergido en el ser divino, él y la bóveda de cristal que soporta el trono. También hablan del misterio de Yahvé. Un ser que tenía una apariencia humana y llegando a lo más íntimo de Dios, la última imagen será una apariencia de hombre, porque todo el poder de Dios viene de su ser misterioso y personal, a cuya imagen fue hecho el hombre. En el capítulo 2 vemos que Ezequiel recibe su misión. Y en el capítulo 3 nos habla de que la visión del libro describe en forma simbólica el llamado de Yahvé, dando a Ezequiel su misión. Tienen la cabeza dura y el corazón obstinado. Esto se parece a lo expresado por otros profetas cuando Yahvé envía a Isaías, lo advierte que el pueblo no se convertirá. En el caso de Ezequiel hay más optimismo, enviando a los rebeldes. Debe hacerse más firme y tenaz que otro para romper la coraza de su duro corazón. De hecho, Ezequiel no cesará de discutir, pelear, argumentar. Pablo también dirá que el que evangeliza debe enseñar a tiempo y a destiempo. En 2 de Timoteo 4:2 podemos ver eso, sin desalentarse nunca. Llena tu estómago con este libro que te doy. El profeta no es un loro que repite palabras venidas del cielo. Ha recibido una visión global de los acontecimientos, la comprensión del sentido de la historia. En él habita un furor que es el mismo de Yahvé contra el pecado. Todo esto es lo que significa el rollo, como eran los libros antiguos, que debe comer durante varios años. Todas las predicciones de Ezequiel serán amenazantes, por eso se no habla aquí de la desdicha y lamentaciones. Pero Ezequiel ha tomado el partido de Dios y acepta plenamente sus proyectos. De ahí que sus predicciones le parezcan dulces, tenía un sabor dulce como la miel. Isaías, Jeremías, Ezequiel y después los discípulos de Jesús en Mateo 10:34 conocen el mismo conflicto. La palabra de Dios no es paz, sino espada para quienes la quieren servir. No dicen lo que la gente desearía oír, ni tampoco se dejan impresionar
por los clamores de los cobardes y de los cómodos que suplican lo dejen vivir a su gusto. El creyente verdadero acepta ponerse de parte de Dios, perder la seguridad que uno tiene cuando se siente de acuerdo con los demás y lucha a veces solo con la corriente. Te he puesto como centinela, le dice Dios a Ezequiel, y se queda mudo. En el capítulo 3 continúa el relato de la vocación de Ezequiel que leíamos 3:1-15. Tiene su continuación en el 3:22-27, pero aquí se interpuso un párrafo, el 3:16-21, que expresa uno de los grandes temas de la predicación de Ezequiel. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Bien es cierto que los oyentes de Ezequiel se le viene encima la catástrofe que prepararon con sus errores, pero no es una razón para desesperar. Aunque uno solo se diera cuenta de su maldad, su esfuerzo no se perdería, sino que le darían vida por lo menos a él mismo. Te he puesto como un vigía. El profeta ha recibido de Dios una lucidez que los demás no tienen frente al pecado en la vida de los individuos y de la sociedad, y solo él divisa los peligros que se acercan según lo ha dispuesto Dios, juez del pecado. El profeta Ezequiel lucha no solamente contra los incrédulos, sino también contra Dios juez, llamando a su misericordia. Véalo en Ezequiel 32:11 y en Jeremías 14:11, como Moisés y Jeremías. Ese malvado morirá, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Responsabilidad del que ha recibido de Dios la lucidez, la recibió para salvar a otro y no puede callarse. Si el justo deja de hacer el bien, en la crisis que arruinó a Judá, aparentemente todos padecerán igual, pero Ezequiel afirma que estos padecimientos comunes a todos traerá vida o muerte a cada cual según lo merece. Es que vivir y estar muerto no tiene el mismo sentido para Dios y para hombre. Véalo en Apocalipsis 3:1. La misma parábola del centinela se encuentra mejor presentada. Se podrá notar varios detalles que corresponden al profeta o al creyente en todos los tiempos. Estar alerta, tener presente la palabra de Dios para ver lo que Él piensa de nuestra manera de actuar. Estar en la muralla, sentirnos responsables de los problemas de nuestro medio en vez de ignorarlo para estar más tranquilo. Viene a continuación la profecía de Ezequiel en Caldea. Durante los 6 años que precedieron al sitio y la caída de Jerusalén, por un tiempo Ezequiel se queda mudo durante otra
estará paralizado. Esta enfermedad extraña tiene valor de enseñanza. Por todos los medios, Ezequiel recalca que Yahvé ha decidido la ruina de Jerusalén, porque los israelitas no se han arrepentido ni han vuelto a ser más fieles. Ezequiel está en Caldea, pero vive pendiente de Jerusalén. En estos capítulos, su enseñanza se parece a la que dispensa Jeremías en el mismo tiempo. La forma, sin embargo, es muy diferente. Jeremías hablaba y solamente después se escribieron sus declaraciones. En cambio, Ezequiel escribe de manera más formal. A pesar de su estilo, no parece y muchas veces es recargado y complicado. Podemos meditar esta larga parábola en la que a cada paso se hallan imágenes estupendas. Ezequiel parece afectado por una parálisis extraña cuya duración es simbólicamente 190 días más 40 días. No sabemos lo que significa esa cifra. Como en otros muchos lugares de los profetas, se anuncia que Yahvé salvará a un reto. Sentirán hastío de mí mismo por las maldades que cometieron. Esta afirmación es propia de Ezequiel. Cuando el pecador tiene el hastío de sí mismo a causa de su pecado, ya es maduro para recibir la gracia de Dios. En el capítulo 6 y 7 sigue recibiendo esas señales con la relación de la muerte azota a Jerusalén. En el capítulo 8, que habla de la gloria de Yahvé que abandona el templo. En los capítulos 8 y 11 del libro de Ezequiel relatan una larga visión de los pecados de Jerusalén y del castigo que sobrevendrá. Todo sucede en el templo y lo que más impresiona al sacerdote Ezequiel es el desprecio a Dios arrojado del corazón de los hombres por los falsos dioses. En el capítulo 8:2 hallamos algunos destellos de la visión del primer capítulo. Siempre algo denota la presencia de Yahvé al profeta que sin embargo no lo ve. Ezequiel es de nuevo arrebatado en éxtasis. Su espíritu va a contemplar los pecados de Jerusalén. Ezequiel ve en el templo la gloria de Yahvé. Desde la inauguración del mismo por Salomón en Primera de Reyes del 8 al 10, Dios estuvo presente en medio de su pueblo, aun cuando se construían altares y estatuas para los falsos dioses en lo mismo patio del templo. Pero ahora Yahvé abandona su templo antes de que lo destruyan los caldeos. Su gloria sale hacia Babilonia, donde están los desterrados. Da como 3 pasos antes de marcharse. Sale del santuario y se queda en el umbral. Atraviesa los patios y se detiene en la puerta oriental frente al Cerro de los Olivos. Siempre dirigiéndose hacia el este, a Caldea atraviesa el Cedrón y se detiene sobre el Cerro de los Olivos.
mientras Yahvé abandona su templo, el fuego de su santidad se vuelve castigo y muerte contra los impíos que ahí han instalado sus ídolos y se han entregado al adulterio con los varios sentidos que corresponde a esta palabra en boca de los profetas. Junto con las condenaciones colectivas, hay otras personales. Ezequiel es el cooperador de Yahvé y debe decir junto a él la palabra de condenación que provocan la muerte de los culpables, que en este tiempo tenía la forma de una cruz, protege el resto. Sigue el capítulo 9 y el capítulo 10 hablando sobre esa profecía, y en el capítulo 11 el libro de Ezequiel habla del castigo de los jefes del pueblo, y en el capítulo 12 habla del gesto del exiliado. En Babilonia, al anochecer, los hombres se reúnen delante de la puerta de su casa. Ezequiel se presenta sin decir ni una palabra, actúa como actor solitario en una representación que capta la atención de la gente. Acabado el gesto, se va sin dar explicación alguna. Al día siguiente revela el significado de esta parábola en acción. En el llamado gesto de exiliado, el profeta anuncia la deportación de los habitantes de Jerusalén y de su rey. Se larga el plazo. La visión no vale. Nos extraña esta incredulidad de los judíos porque al contemplar de lejos la historia sagrada no parece que abundan en ella los milagros y se cumplían pronto las palabras de los profetas. En realidad no le parecía tal los contemporáneos de los profetas. En casi 2 siglos hubo solamente Isaías, Jeremías, Ezequiel y algunos profetas menores, y a lo lado de ellos, cuantos profetas profesionales y charlatanes. Además, no se multiplicaron las liberaciones milagrosas como de Jerusalén en el año 701. Así pues, la historia no era solo milagro, ni tampoco la palabra profética se cumplían de inmediato. Por tanto, se explica muy bien la incredulidad de los judíos. En la historia hay momentos en que se aceleran los cambios y tiempos en los que Dios permanece o parece no actuar. En el mismo evangelio se nos avisa que no nos volvamos materialistas cuando el Señor parece ausente de la marcha del mundo. En el capítulo 13 habla de los falsos profetas. Dice que en el mundo se propagan siempre verdad y mentira. En eso los profetas no fueron privilegiados en comparación con nosotros, pues todos encontraron opositores. Véalo en Reyes 22, 28, Jeremías 28. Aquí Ezequiel caracteriza la actuación del falso y del verdadero profeta. El verdadero habla ordinariamente en contra de lo que la mayoría desearía oír. En vez de callar el pecado, se arriesga a denunciarlo.
indica la causa profunda del mal en vez de proponer la solución que solamente lo disimulen por el tiempo. Está sobre la muralla como el centinela mirando con lucidez el juicio de Dios que se acerca. Por su palabra y su interacción defendiendo a su pueblo contra la cólera de Yahvé. En el capítulo 14 habla de no dejaré que me consulten. Y con relación a eso, ¿permitiré que me consulten? Hace una pregunta. Aquí se advierte a los que vienen a consultar a Yahvé por medio del profeta para solucionar solos por orden inmediato sus problemas. ¿Tengo que casarme con esa mujer? ¿Cómo sanaré de mi enfermedad? Yahvé no quiere contestar a lo que no estén dispuestos a obedecerle, más bien lo castigará por su maldad. Esta será su respuesta. Si el profeta se deja convencer, si el profeta acepta por interés contestar cosas que no tiene que ver con su misión, Yahvé castigará al consultante y al profeta. De ahí se desprende la responsabilidad del que se deja engañar por los falsos profetas. A lo mejor se dirigió a ellos sabiendo que ellos por lo menos no lo obligarán a ver claramente sus propios errores. En el capítulo 15 habla de que Israel, la viña estéril. El capítulo 16 no habla de la esposa infiel. Y con más detalle, con relación a la viña estéril, en los capítulos 15 al 23 del libro de Ezequiel, se denuncian 4 veces en forma diferente los pecados de Judá a lo largo de su historia, capítulo 16, 20, 22 y 23. La comparación de la vid del presente capítulo indica la conclusión necesaria de dicha historia. La nación es construida y su capital incendiada. La nación es destruida y su capital es incendiada. Israel, tal como la madera de la vid, no se destacaba entre los demás pueblos ni por su número ni por sus cualidades cuando Yahvé lo eligió. Al no cumplir su misión, no puede seguir como pueblo de Dios ni volver a ser un pueblo como los demás. Y con relación a la esposa infiel del capítulo 16, habla que la historia de la esposa infiel, ya contada por Osea, el profeta Osea, que ve al pecador como la esposa de Dios, que le ha sido infiel por adorar a otro ídolo, y también Jeremías habla de eso, se amplía hasta abarcar toda la historia sagrada. Aquí esta historia empieza con la conquista de Canaán. Cuando David conquistó Jerusalén, su población era de raza amorrea y la clase alta etea. Se puede notar la etapa de esta historia. Israel partió de la nada, Dios lo enriquece la caída. Promesa, me acordaré de mi alianza contigo. Al hablar de prostitución, Ezequiel tiene a la vista 3 pecados diferentes. Entregarse al culto de los ídolos, esa es una infidelidad. A pesar de ser la esposa de Yahvé, que así lo consideraba Dios a su pueblo amado. Organizar la prostitución sagrada como se practicaba en los cultos paganos.
someterse a las naciones grandes para tener protección política en vez de conservar su independencia, que es otro castigo, que fue cuando se unió a su pueblo sagrado a pueblos que adoraban ídolos. Ezequiel no olvida ningún detalle de lo que puede humillar y avergonzar a su pueblo. En ningún pueblo se oyó una crítica tan acérrima de la historia nacional, al tirar al velo el orgullo de su compatriota. El profeta nos invita a descubrir nuestra innumerables torpeza y nuestra vanidad como persona y como nación. También se notará en el párrafo 59-63 en que Yahvé promete la alianza nueva. La humillación que siguió al pueblo prepara una vida santa. En adelante sentirá vergüenza cuando te perdones, que habla que cuando reciba a tu hermana mayor y menores, Israel no cumplirá su misión entre las naciones sin antes haber perdido su orgullo de ser pueblo de Dios. Y para esto es necesario que Dios le quite todo lo que le ha dado. ¿Hasta dónde alcanzará la crisis presente de la iglesia para que pueda obrar en la forma que Dios quiere? Tanto para el ecumenismo como para la evangelización de los pobres. No duele a veces la pasibilidad de Dios, que aparentemente no hace nada para socorrerla en los momentos en que pierde las oportunidades históricas y se ve reducida a pequeñas minorías. Pero esto es parte del plan de Dios. Cristo Rey, como lo decíamos, no necesita de una iglesia reina o con aureola. Ella debe más bien reconocer que es infiel y pecadora en sus miembros como en sus instituciones. En el capítulo 17 habla de el respeto a los reyes, hijos de David. El propio Ezequiel da la explicación de esta larga y sofisticada comparación. La conclusión es que se acaban los reyes descendientes de David. Otro descendiente de David será escogido por Dios mismo para ser el Mesías. Los versículos 22 y 24 anuncian a Cristo, el que quebrantó la alianza. 15-20. La sumisión de Sedecía a los caldeos era el justo precio de anteriores errores denunciados por los profetas, y Dios no justifica su posterior rebelión contra el opresor. Dios no hace suya cualquier liberación ni por cualquier medio. Los padres comieron una verde y los hijos tienen de entera. Como dice el capítulo 18, si el pecador se convierte, vivirá. El primitivo pueblo de Israel tenía un sentido muy fuerte de la responsabilidad común del grupo, sea familiar, sea nacional, como se ve en Josué en el capítulo 7-24. Tenemos el ejemplo de la familia del culpable condenada a muerte junto a él, y también el ejemplo del pueblo entero castigado por culpa de unos de sus miembros. Pero en los últimos tiempos el reino de Judá se afianza en los individuos el sentido de la responsabilidad personal. Por una parte, los profetas habían afirmado
que la justicia humana no debe castigar a los hijos por los crímenes de sus padres, como dice Deuteronomio 24:16. ¿Cómo Dios podría seguir otra norma y castigar inocente? En los tiempos antiguos se consideraba pecado cualquier error, aún involuntario, pero ahora los profetas enseñan que solamente la maldad es pecado y las desgracias que nos castiguen esta maldad no son castigo de Dios. La destrucción de Jerusalén parecía castigar a todos sin hacer distinción entre buenos y malos. Ezequiel no niega que en esta ocasión Dios haya azotado a todos, pero esto es para él cosa del pasado y que correspondía a un pueblo totalmente desviado. Ahora mira al porvenir y enseña cómo Dios actuará en adelante. La justicia recaerá sobre el justo y la infamia sobre el impío. Cada una recibirá lo que merece personalmente. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, vivirá. Cada uno tendrá tiempo para decidirse libremente. Si empezó mal y después se decide por el bien, Dios esperará su conversión y tomará en cuenta su última orientación. En tiempos posteriores, los sabios notarán que muchas veces los malos no reciben su castigo, ni los justos su premio en esta vida, como se ve en el libro de Job 21, y se hará patente que la justicia de Dios se realiza en la otra vida. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios habla a nuestro corazón y usando a los profetas mayores y menores, nos trae su presencia y su palabra, y Él se vale de cualquier medio que Él considere necesario para hablar a nuestro corazón. Pero una de las formas más directas en que se ha mantenido ligado a cada individuo de su propia creación es a través de su palabra, y conocer la palabra de Dios nos ayuda a encontrar el camino y la vida que es la misma palabra. Jesucristo, que trae la confirmación de todo lo que dijeron los profetas, nos da la oportunidad de una salvación y una oportunidad de un nuevo ser en nuestra vida como hombre, mujer de Dios, vacía, útil a su servicio. De manera que con la fuerza del Espíritu Santo y la guía y aceptación de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, podemos ayudarnos a tener una mejor relación con el Padre, arrepentirnos de nuestro pecado y empezar una vida nueva. Te invito a descubrir qué dice la palabra de Dios en tu corazón cuando tú la meditas.